Es una conferencia peculiar, porque la dividiremos en dos partes. Esta primera parte, donde reflexionaremos un poco en el título que yo propuse y que es un canto que suena y resuena libertad, una aproximación a la huella de África en la música de América. Una aproximación porque es un asomarnos a la ventana. En media horita y obviamente no podemos abarcar una cuestión tan profunda, tan grande. Ya decir de América es mucho, porque América es América del Norte, es Centroamérica, es Brasil, es Venezuela, es Colombia, es Argentina, y en toda América la huella africana está presente de manera esencial en la cultura, especialmente en el campo que yo trabajo, que es el arte, y especialmente en la música, con lo cual ya decir América es un atrevimiento, pero nos centraremos fundamentalmente en el aspecto que atañe a las huellas de África en la música de Brasil, que todavía es otro atrevimiento, porque Brasil no es Brasil, así como África no es África, son Áfricas. Cuando dice la gente la música africana, ¿qué música? ¿De qué África? ¿De qué cultura? ¿De qué lugar? ¿De qué región? Brasil es lo mismo, es un país continental. Y hablar de la música de Brasil es un atrevimiento también grande porque hay culturas musicales en Brasil. Si seguimos como en el móvil, cuando hacemos, alargamos o bajamos para ser más pequeños, básicamente mi campo de estudio y de práctica se centra en Río de Janeiro y en la forma en la que toma sentido el samba en Río de Janeiro, fundamentalmente en las escuelas de samba, que tienen obviamente relación con el carnaval carioca. Entonces, para eso pensé que, ¿cómo puedo hablar de todo esto en media hora? Entonces, dividiremos un ratito de reflexión y un ratito de experiencia, porque hablar de música, hablar de ritmo está bien, pero sentir la música y sentir el ritmo está mejor. O sea, hay ciertas claves que entenderemos luego cuando bajemos abajo y hagamos el pequeño taller de media horita para que experimenten algunas de estas cuestiones rítmicas, fundamentalmente les digo de Brasil, y nos quedemos con esa sensación. Entonces, vamos a empezar escuchando una canción que aunque no, a ver si hay alguien que entiende portugués, genial, y si no, no se preocupen porque esa canción para mí es clave para destacar determinados elementos que presenta este compositor, Romildo Bastos, que es un vídeo original en el que él está detrás de una mesa con un guitarrista y empieza a cantar y a dar golpes en la mesa, típico de Brasil. No necesitan nada más que un plato, una caja de fósforos, lo que sea, para ponerse a funcionar musicalmente. ¿Qué pasa? Que hay un músico, un rapero, que se llama Marcelo D2, que cogió ese audio y le puso electrónica, etcétera, etcétera. Y yo lo elijo porque esta canción representa los dos grandes polos de la música de Brasil y sobre todo de la influencia y de la presencia africana, que es la cuestión ancestral, que es Romildo en una mesa tocando, y es la cuestión contemporánea de un rapero que le pone música electrónica. Yo siempre digo que Brasil es el único país del mundo que podría independizarse musicalmente, porque hay todo, desde lo más ancestral hasta lo más contemporáneo, pasando por Villa-Lobos, que es música clásica, pasando por el choro, pasando por todas, por pop, por rock. Yo hace poco, el año pasado, estuve en el sur de Brasil y conocí la cultura del rock de Brasil, del sur de Brasil. Yo no conocía ni nada, con lo cual esta canción, como se suele decir, yo no me gusta dejar puntadas sin hilo, tiene su porqué. Vamos a escucharla y destacaremos algunos elementos esenciales de la presencia de África en la música de Brasil, especialmente en Río de Janeiro. ¿Les parece? ¿Qué me interesa? ¿Que entiendan la letra? No, me interesa que se dejen llevar un poco por lo que sientan a nivel rítmico fundamentalmente. ¿Vale? Ya les explico luego. Para todo povo brasileiro. Eu espero que tudo fique em paz, na paz de Deus.
Axé, muito axé. Quem tiver saudade e quiser me ver, vai na piedade ao anoitecer. Quem tiver saudade e quiser me ver, vai na piedade ao anoitecer. Então a Bahia. Quem tiver saudade e quiser me ver, vai na piedade ao anoitecer. Quem não se acomoda na barraca da saia, venha para a roda, venha pra gandaia. Não invente moda pra fugir da raia. Tem samba de roda em Conceição da praia. Quem tiver saudade e quiser me ver, vai na piedade ao anoitecer. Bora. Quem tiver saudade e quiser me ver, vai na piedade ao anoitecer. Eu sou lá de Angola, meu nome é Batuque. Com a minha viola eu não quero truque. Eu sou lá de Angola, meu nome é Batuque. Com a minha viola eu não quero truque. Nos porões cativos de tanto navio, passei sem motivo, febre, fome e frio, mas mantive acesa a luz das tradições. Com minha tristeza arrebentei grilhões, vim batendo palma, vim batendo pé. Libertei a alma presa a mim e a fé. Me livrei do trauma de ser vagabundo. Palma contra palma dando volta ao mundo. De onde vem marujo vem da gola. Esse caramujo vem na marola. Ou se me prender eu fujo da gaiola. E se fugir ressurjo nego que não bola. De onde vem marujo vem da gola. Esse caramujo vem na marola. Ou se me prender eu fujo da gaiola. E se fugir ressurjo nego que lombola. Quem tiver saudade e quiser me ver, vai na piedade ao anoitecer. Quem tiver saudade e quiser me ver, vai na piedade ao anoitecer. Quem tiver saudade e quiser me ver, vai na piedade ao anoitecer. Quem tiver saudade e quiser me ver, vai na piedade ao anoitecer. Gandaya se llama este tema. Gandaya es fiesta. Vale, voy a empezar a desgranar la canción donde hay determinados puntos que yo creo que van a servir de síntesis de lo que quiero compartir con ustedes. En cuanto al ritmo de la canción, está basado en una manifestación rítmica y cultural que se llama Iyesá, que proviene del nordeste de Brasil, que es centro clave neurálgico de la expansión musical luego por todo Brasil. Y hay una cuestión fundamental que ya nos liga a África en la música brasileña, es que la mayor parte, por no decir toda la música brasileña, la mayor parte de la música brasileña tiene su origen en los toques de los tambores en las ceremonias de candomblé, que son las manifestaciones litúrgicas religiosas de las afro-brasileñas, también sucede en Cuba, pero yo me centro en Brasil, que son originarias de África. Fundamentalmente, muchas de los esclavos y esclavas que fueron llevados a Brasil proceden de Angola, del Congo, Mozambique, y representan en buena parte de la cultura bantú. ¿Vale? Hay
hay ya una cuestión aquí que nos da una pista, y es que muchas cosas que suceden en Afroamérica, justo en este libro que me lo recomendó Pedro y que estoy leyendo en portugués, y habla de eso, ¿no? El encuentro, es una palabra que no me gusta utilizar en esta realidad que estamos hablando, porque cuando dice encuentro parece como que África se encontró con Europa así, oye, ¿qué tal? ¿Vamos para América? Sí, vamos. Y no es esa la palabra, ¿no? Y creo que todos aquí estamos sensibilizados con esa cuestión. Además de Brasil, fue el país que más cantidad de millones de africanos y africanas recibió. Posiblemente, cuando hablamos de estas culturas, no era tan sencillo que se encontraran en África, que de alguna forma se entrelazaran en África. Pero sí sucede en Brasil, por ejemplo, donde era una práctica común en las subastas elegir personas de varias etnias, porque eso significaba que eran diferentes lenguas, diferentes costumbres, y eso obviamente mitigaba la cuestión de las sublevaciones, etc. Pero claro, esa cuestión hace que se encuentren, sobre todo en toda la primera oleada que llega al recóncavo baiano, al nordeste de Brasil, que se encuentren culturas que musicalmente tenían diferentes, incluso formas de tocar los tambores. Unos tocaban solamente con las manos, otros eran tocados con manos y un palo o baqueta, y otros eran tocados incluso diferentes tambores, diferentes tipos de tambores. Fíjense nada más, si están familiarizados con la cuestión de Cuba, que los 3 tambores sagrados de Cuba, los tambores batá, se tocan horizontales, pero los atabaques en Brasil son verticales, hum, humpi y le, que es el grave hum, humpi, medio, y le. Pasa lo mismo en Uruguay, con la cuerda de los tambores en Uruguay, son 3 tambores. Y obviamente en cada lugar van con toda esa entrelazamiento cultural que da la realidad de la esclavitud, se van conformando capas con materiales que encuentran por allí, latas, madera, depende de... Y se van conformando hasta hoy en día, que uno ve, por ejemplo, los instrumentos en una escuela de samba, y parece que no tiene nada que ver con aquello. Sin embargo, de donde parto en la canción, es que ese toque sagrado de Iyesá luego se populariza, sobre todo en el nordeste, en Bahía, en un ritmo que se llama foché, que luego tocaremos en el taller. Y además, por ejemplo, en las escuelas de samba en Río, la caja, que obviamente puede tener más origen europeo, pero los toques de caja de cada escuela de samba son evoluciones de toques de las ceremonias de candomblé que cada escuela de samba dedica a cada orishá. Porque cada orishá, las deidades, en este caso afrobrasileñas, que tienen su toque. O sea, no es tocar de cualquier forma, es que además cada escuela de samba en este sentido tiene una ligación, un trenzado, una esencia en los tejeros de candomblé que posibilita el desarrollo rítmico, por ejemplo, de cada escuela. Quien escucha escuelas de samba dice, bueno, todas son iguales, pero quien entiende sabe que sin verlo aquella es manguera, que aquello es bellaflor, que aquello es salguero. ¿Por qué? Por los toques. Con lo cual, un primer punto importante en esta cuestión de la huella de África en la música, podríamos hablar de Norteamérica, pero eso ya se sale hoy, pero es similar. En Brasil es esa cuestión de esencia de los toques de tambor, incluso en los aspectos musicales más modernos y contemporáneos, con la ancestralidad de los tambores. De hecho, mucha gente de Brasil ha ido a África, sobre todo a Angola, y ya en Angola dicen, no, ese tambor existía aquí hace años, ya ese tambor no existe. Porque en África también han seguido evolucionando. Una cosa importantísima de las culturas africanas, y en este caso afrobrasileñas, es la cuestión creativa. Es la cuestión creativa.
cómo van evolucionando los tambores, que uno es así, pero espérate que si lo recorto ya se llama repique, pero si lo corto por aquí se llama repique de mano. Tienen una capacidad creativa que ya quisiéramos para nosotros los europeos, que todo lo vemos más desde la cuestión intelectual. Entonces, como primera aproximación, Illesá y la relación de la mayoría de los ritmos afro-brasileños con las ceremonias de candomblé en los tejeros, que obviamente son manifestaciones que vinieron de África y que también en Brasil tomaron, pero ese no es mi punto de hoy, su forma con la religión católica, las deidades, los santos católicos que fueron venerados, pero de siempre hay un orisha detrás, pero esa no es mi cuestión. En la música, vale. Entonces, la canción tiene como varias cosas importantes. Gandaya es una fiesta. Un primer punto que yo destacaría también de la música, un segundo punto, además de esa relación de los ritmos con la cuestión ancestral de las ceremonias religiosas. La canción dice: quien sienta nostalgia, que quiera verme, que venga a la Piedad al anochecer. La Piedad es un lugar. Entonces, ¿quién nos acomoda en la barrada, en el borde de la falda? Venga al círculo, venga a la fiesta. No inventes excusas para huir del reto. Hay samba de rueda en Conceição da Praia. Hay una cosa importantísima en relación al samba. Digo el samba porque no es la samba. O samba es masculino. Nosotros al traducir decimos la samba, pero es o samba. Una característica fundamental es que todas esas realidades africanas que de alguna forma se encuentran en Bahía, hay una cosa común que tienen, el origen se llama samba de joda. Son toques de tambor y bailes espontáneos que tenían lugar, sobre todo, por ejemplo, de la cultura bantú, ese movimiento que se ve también en el samba de las mujeres, de la cadera, cómo mueven la cadera, tiene su origen claro y todavía persiste en lugares como Angola. Tiene una cuestión también rural, que luego se transforma completamente cuando, después de la abolición, primero el flujo también de esclavos pasó a Río de Janeiro y después de la abolición hubo mucha emigración de Bahía hacia Río de Janeiro y São Paulo, donde tiene el desarrollo de la música, del ritmo, una connotación urbana que es un poco diferente. De hecho, hay siempre un poco de controversia, si no, el samba nació en Río, no, el samba nació en Bahía. Siempre todos los grandes zambistas dicen, bueno, vamos a dejarlo en que se gestó en Bahía y nació en Río. Pero formas de samba hay muchas en Brasil. Entonces, esa cuestión de participación colectiva es muy importante, que viene también de África. Yo siempre digo que frente ahora a esta cuestión de la IA que nos viene bien, no lo digo por mal, hay una cosa que es insustituible en el ser humano y que es otra gran aportación de las culturas africanas y en el caso que yo estoy hablando afroamericana, afro-brasileña, que es la participación colectiva. Joda hace referencia a rueda y la rueda ya es un elemento geométrico que habla de integración. No es lo mismo, esto no es muy integrado, ustedes están escuchando y yo estoy hablando, esto es una forma más europea de encuentro, que está bien también, pero en Río, por ejemplo, Joda de Samba es un grupo de músicos que se ruedan una mesa y se ponen a tocar y la gente a bailar alrededor. Joda de Choro, lo mismo. Por lo tanto, esta canción habla de, oye, que yo voy a estar esta noche, si quieren verme en una fiesta, vayan para allí y no tengan miedo, salgan a la rueda a bailar. No hay ningún problema, están invitados a bailar. Con lo cual, la cuestión de la integración de esa forma geométrica del círculo es importantísima en la música afro-brasileña. La recepción
Vale, yo cuando estaba en Río recuerdo que el primer día que salí a la calle había una joda de samba en la calle y yo me puse a llorar porque era la rueda, de la gente, y en un momento dado nunca estás solo, siempre estás en un sitio donde estás integrado dentro de lo que está pasando. De esto podríamos hablar mucho porque todas estas cosas que estoy diciendo tienen unas implicaciones obviamente sociales, políticas, filosóficas, con lo cual no es tan tonto decir un círculo, no, cuidado. Con lo cual la joda, la rueda, es parte, identitario también de la cuestión de la música afro-brasileña. Luego hay determinados tipos de samba que solo danzan las mujeres, hay otro tipo de samba que son más libres, otros que son más con determinados movimientos de cadera. Esto es una cosa infinita, por eso decir samba es como decir jazz, sí, o es como decir música clásica, sí, ¿qué música? Las generalizaciones a veces evitan que podamos entrar en el detalle de las cosas. Entonces la joda es otra manifestación importante de la música afro-brasileña. Otra parte que dice, yo soy de Angola, mi nombre es Batuque. Con mi viola es guitarra, violão es guitarra en portugués, no quiero trucos, no quiero juegos. Entonces ya la canción hace referencia a cómo todavía en Brasil siguen teniendo esa religación con África, sobre todo, digo, con Angola. Esta es una canción que habla precisamente de la libertad. Y tiene otro aspecto maravilloso, es de la forma en que en Brasil se habla de una realidad que puede ser dura, pero que ellos la expresan desde el acontecimiento de la alegría. No de la alegría jijiji, jajaja, sino desde el convencimiento que hay una forma de afrontar la vida y de afrontar la realidad desde la alegría profunda. Por eso nosotros vemos toda la cuestión, por ejemplo, de escuelas de samba, de los bailes en Brasil, que son muy festivos, pero la canción es tan, a pesar de que se llama Gandaya, estamos en una fiesta, es un canto de libertad. Y él está diciendo, hey, que yo estoy aquí, pero que yo no soy de aquí. Mis antepasados son de Angola, que fueron traídos. Mi nombre es Batuque, que es el nombre que se le da a los tambores en Brasil, que además tiene un componente sagrado, un componente fuerte, no es un tambor como para nosotros un tamborcito de, bueno, sí, no, para ellos es una cuestión vital. Con lo cual la canción hace referencia a, sí, estamos aquí, pero ojo, que yo no, a mí me plantaron, o sea, me trasplantaron a la fuerza aquí. Y es interesante y si escuchamos el ritmo de la canción, en ningún momento nos hace sentir como, al contrario, nos hace sentir joviales, como hacia arriba. Nos porões cautivos de tantos en los sótanos cautivos de tantos navíos pasé sin motivo fiebre, hambre y frío, pero mantuve viva la luz de las tradiciones, con mi tristeza reventé grilletes. Fíjense qué cosa más fuerte en una canción, que hay un señor tocando quien tive saudade y quiser mi, quien no se acomoda navaja, pero de repente suelta la bomba. Que yo soy de Angola. En los sótanos cautivos de tantos navíos pasé sin motivo fiebre, hambre y frío, pero mantuve viva la luz de las tradiciones. Con mi tristeza reventé grilletes. Fíjense qué fuerza tiene esa imagen. Que la música de Brasil asume desde esa perspectiva festiva profunda, de esa perspectiva comunitaria. No es una música, o sea, la herencia africana en Brasil, a mí muchas veces, por ejemplo, está la música española, que tiene muchas cosas maravillosas, pero este tipo de música europea, que es que tú me dejaste y yo me fui, pero te fuiste y yo lloré, pero no volviste, no vuelvas porque me quedé en el suelo aplastado, es como una forma diferente de plantarnos ante la realidad. Yo ya la llamo música para divorciados, esto de te fuiste, pero no sé qué, que está bien, está bonita en sus momentos, pero cuidado, que yo siempre digo, Europa
maravilloso, pero no somos ni los dueños del mundo, ni los dueños de la música, ni los inventores de todo lo que ha pasado en el mundo. Cuidado, ¿eh? Y mucho tendríamos todavía en la actualidad que aprender de muchas manifestaciones culturales fuera del ambiente europeo, que digo que está muy bien, pero lo que digo también es que no somos los únicos que hemos inventado la pólvora en la música, en la cultura y en el arte. Y estas culturas tienen una profundidad que ya querríamos para las sociedades actuales europeas, aunque sea vivir un poquito. Y vine batiendo palma, vine batiendo pie, vine batiendo palma, vine batiendo el pie. Liberé mi alma atada a mi fe. Me libré del trauma de ser vagabundo, palma contra palma dando vuelta al mundo. ¿De dónde viene ese marinero? Da gola. Da gola, gola es como un cuello de una camisa. Ese caramullo, los barcos de esa época con esas velas parecían caracoles. Ese caramullo viene con la ola. Si me encierran, escapo de la jaula. Y si escapo, resurjo como negro quilombola. Y aquí aparece otra palabra clave. Fíjate esa cuestión de estar en un sitio y ver el caramullo, ese caracol de barco que viene, que ellos ya son... Si me encierran, fuyo da gaiola, huyo de la jaula, y resurjo, y si huyo, resurjo negro quilombola. Y aquí aparece otra cuestión importante, que son los quilombos. Los quilombos son cuando los negras huían, sobre todo al interior, se asociaban en los quilombos, que eran, y ahí nacían como un tipo de sociedades, que uno de los más famosos, Zumbí de Palmares, era el nombre de uno de los quilombolas de los que huyó y plantaba cara, y de esa cuestión y social que empezaron a tener los africanos que huían y se refugiaban en los quilombos. El quilombo es un espacio de resistencia, no es solamente un sitio para esconderse, sino es un espacio de resistencia, de convivencia social con otros parámetros diferentes a los parámetros, obviamente, que vivían ellos. Y eso, para ir un poco terminando esta parte, es lo que pasa, por ejemplo, en Río con las escuelas de samba, que no son solamente espacios de... Es curioso, como el carnaval en Río, en el primer momento tenía esa connotación europea, de Venecia, incluso española también, más de salón. Pero poco a poco el carnaval fue tornándose de calle gracias a la cuestión de las formas de asociación, de concebir la sociedad de los esclavos liberados, que empezaron a tomar las calles y, como no podía ser de otra forma, estaba perseguido. Lo que estaba bien visto era el carnaval de los blancos, de la burguesía, pero no estaba bien visto. De hecho, el samba estaba prohibido. Los zambistas estaban perseguidos. Y gracias a Tía Ciata, que era una baiana que bajó a Río y se estableció allí, que era una señora muy importante, parece que las cosas de la historia, un jefe de policía le gustaba a ella y ella, como le dijo, con sus encantos le dijo, vale, pero en mi casa no mandes a la policía. Y en la casa de Tía Ciata se hacían comidas, feijoadas, y ahí acudían muchos zambistas, Pisinguinha, Siñó, donde se empieza a originar toda esta cuestión. Y el carnaval es una expresión que tiene el significado en todo el mundo igual que aquí, pero en Brasil tiene esta cuestión de la negritud, de la africanidad, que toma las calles y empiezan a ver agremiaciones, los ranchos, los blocos que van deviniendo en lo que hoy conocemos como escuelas de samba, que no son solamente agrupaciones, cada escuela de samba son 3.000 personas. Aquí nosotros vemos una comparsa, son 30, 40, 50. Cada escuela de samba que representa a los mojos, fundamentalmente las favelas, que son tantas cosas hermosas de las que hablar,
son 3.000 personas y son centros también de resistencia. En las escuelas de samba hay proyectos culturales, hay temas médicos, sanitarios, es un encuentro comunitario de unas zonas que son zonas duras, que son zonas reprimidas, que son zonas complejas. ¿Por qué? Porque toda la cuestión de la esclavitud que pone en río a los liberados en la zona portuaria cuando la revolución industrial, viene mano de obra europea y siempre la cuestión, pues ustedes sobran para adentro. Entonces se fueron asentando en lo que conocemos como favelas, los morros. Y ahí empieza a desarrollarse, a desenvolverse toda esta cultura maravillosa del samba que es increíble. Y ahora hablaremos de eso abajo tocando, porque de estas cosas es mejor tocarlas que explicarlas. Entonces, yo sintetizaría esta cuestión en la cuestión de la ancestralidad, la presencia o la huella de África en la música afroamericana, en este caso afro-brasileña, es la ligación clara con la ancestralidad, y no solamente hablo con la ancestralidad que se da en Brasil, sino con la que viene de África. 2, la cuestión comunitaria, muy importante. Siempre es una celebración colectiva de participación y el círculo es un buen elemento para eso. 3, es la cuestión de la expresión de la alegría como manifestación profunda de ponernos frente a la vida, pero además también una alegría que se manifiesta en la resistencia. Tocar el tambor es una manera de resistencia. Alguien decía que tocar el tambor no es solamente hacer música, sino dar y encontrarnos con lo mejor de nosotros mismos. Tiene un poder tremendo. Yo cuando en Río fui a una escuela de samba, Salguero, era una cosa enorme aquel pabellón, y cuando empiezan a tocar, yo no podía parar de llorar en todo lo que estuve allí, porque es una cosa que te conecta con algo muy poderoso. Me quedarán 2 minutos, me imagino, ¿no? Sí. La cuestión es que cuando esa máquina de 300 ritmistas, estamos hablando de 300 personas tocando tambores, zurdos, de eso hablaremos ahora abajo. Eso empieza a generar una cosa que te saca fuera de este mundo. Y cuando yo veía que estaba en un palco toda esa comunidad, y obviamente no estaban los 3.000, pero a 1.000 había por lo menos. Ellos cantan una canción que se llama Samba Enredo, que es el que llevan al sambódromo y por el que tienen que desfilar, con un tema que últimamente tiene que ver mucho, eso sería otro tema maravilloso otro día, escuchar sambas enredo que tienen relación a este tema de la africanidad. Últimamente eso fue una cosa que con Bolsonaro sufrieron mucho, mucha persecución, muchas escuelas de samba. Hubo 2, una que es la Manguera, que aquí yo escuché la noticia, escuela de samba se mete en política y habla de no sé qué, de Bolsonaro, tal. Claro, a ver, que es que se metían el ejército de Bolsonaro, se metían en los tejeros de Candomblé a romper, a destruir, y eso era una persecución. Claro, la resistencia, ellos dicen, sí, espérate, pues eso estaba mal visto. Y Salguero, el año que yo estuve allí, cantaban Paraíso, Vermelho, no sé qué. Era una representación bíblica en la que en un momento dado una alegoría, una carroza de las que salen, era como una figura del diablo, ¿no? Y aquí la noticia, escuela de samba, adora a Satanás y tal, cuando tú escuchas la canción, y era una cosa preciosa. O sea, era solamente una alegoría contando una historia del pecado original. Pero la noticia, que yo la escuché aquí, además fue el mismo año que yo estuve en Río, fue escuela de samba adora al diablo. Y de no sé qué demoníaco por sacar... ¿Sabes? Es decir, tío, vale ya. ¿Por qué la cuestión... Ya no estoy enfadado, pero me toca el corazón. ¿Por qué la cuestión siempre de los pobres es cuestionada con que siempre samba prohibido? Todo lo que viene de esta cuestión africana, también en Estados Unidos con el jazz, siempre es castigada, siempre es
Claro, yo entiendo que hay que mantener formas sociales, políticas y todo, convenciones, pero lo que les quiero decir con esto es que, y creo que todos los que estamos aquí tenemos esa sensibilidad, nunca nos quedemos con la primera imagen de lo que... Incluso, yo sé que esto daría controversia, incluso hablando hasta del reggaetón, que todo el mundo dice, ah, que el reggaetón, cuidadito, porque yo puedo decir cosas, vale, que no, que la letra, sí, pero cuidado con el fondo de todo eso, ¿vale? Porque, y esto ya es una cuestión mía que no quiero levantar polémicas, pero sí es verdad que cuidado con todo lo que nos quedamos de lo que en Europa muchas veces se habla de esas culturas, porque no siempre está pasado por tamices de honestidad, vamos a dejarlo así. Pues para terminar este encuentro, medio reflexión, medio experiencia, con este instrumento maravilloso que se llama pandero, que es uno de los instrumentos nacionales en Brasil. Un instrumento que viene, obviamente, es un instrumento muy antiguo que viene de la zona de Oriente, que llegó a España a través de la conquista de los musulmanes. Panderos hay en Turquía, en Marruecos, hay ánforas griegas que hay mujeres, es un instrumento muy tocado por mujeres en la antigüedad, el pandero. Cuando llega a Brasil tiene una connotación, y es que normalmente en todos estos países que les digo el pandero se toca de forma invertida o recta. En Brasil dicen que por la influencia de los tambores africanos, que son con la gravedad de la mano hacia abajo, el pandero deja de tocarse como se toca en Italia, el tamburelo, en España también hay, en Salamanca, en León, en Asturias, hay cuadrados, hay... En Brasil, y es un instrumento nacional. De este instrumento yo me enamoré hace 4 años, es como el amor de mi vida. Yo venía tocando otra cosa y un día lo cogí en la mano y dije, wow, ¿qué he estado yo haciendo toda mi vida? Hasta que lo encontré. Y es un instrumento simple, pero
Vale, entonces dicen que hay uno de los primeros panderistas de esta época que les estoy hablando, inicios del siglo XX, 1920, John da Bahiana, que es uno de los primeros panderistas así en la zona de Río, dicen, fíjense ustedes cómo se trenza la cultura, que descubrió el pandero por un grupo de gitanos que estaban tocando alrededor de la Plaza 11, que es una plaza mítica en Río donde se desarrolla toda esta cuestión de la música, y dice que John da Bahiana, donde primero vio el pandero fue a unos gitanos tocando, imagínense. La cuestión también es que, vamos, es maravilloso cómo se trenza a veces y cómo tenemos a veces una concepción de la cultura como muy, es así, cómo se trenzan las culturas y las civilizaciones es una cosa tremenda. Gitanos, árabes también, en Maranhão, en el norte de Brasil, en el interior, hay una fiesta en junio en torno a San Juan, que son unos panderos grandes que se calientan en el fuego, como antiguamente se hacía, y tienen ascendencia árabe, de muchos árabes que fueron también a zonas áridas del país que precisaban de esa mano de obra. Entonces, imagínense decir la música de Brasil. ¡Qué profundidad! Necesito 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tenemos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. No tengan miedo, ¿eh? Aquí no hace falta ser aprendido ni nada. Vamos, venga, para adelante. Están invitados, por favor, invitadas.